Un día soñamos con crear un podcast que hablara de fertilidad, de familia, de maternidades y de vida. Así nació Nadie dijo que sería fácil, un podcast presentado por el Dr. Carlos do Souto. Alrededor del 30-40% de mujeres con infertilidad pueden presentar niveles relevantes de ansiedad. Un sondeo español afirma que casi el 80% de las mujeres de entre 20 y 45 años considera que existe un tabú alrededor de la infertilidad, lo que indirectamente indica un déficit en el abordaje psicológico del problema. Un estudio publicado en 2024 reportó que las pacientes puntuaron el apoyo emocional recibido en las clínicas con un 4,8 sobre 10, pese a que estos centros afirmaban la excelencia. Entre un 35 y 50% perciben el apoyo psicológico como insuficiente. De hecho, una encuesta realizada en España por nuestro grupo indica que el 91% de las mujeres que siguen un tratamiento de reproducción asistida demandan que el apoyo emocional forme parte del tratamiento. Hay muchos momentos clave durante el proceso de reproducción asistida que requieren no solo de un funcionamiento excelente y coordinado en las clínicas y entre profesionales, sino de un buen acompañamiento psicológico. La decisión de iniciar tratamiento, la estimulación ovárica, la punción folicular, el cultivo de embriones o blastoespera, el resultado de los test genéticos, la preparación para la transferencia, la espera para la prueba de embarazo o la famosa beta espera, y un sufrimiento generalizado que puede llegar a extenderse hasta el parto, incluso la crianza. Dicen que la medicina ayuda a traer vida, pero a veces en ese trayecto hacia la vida hay momentos de espera, de duda, de desgaste. Y ahí es donde entra la otra medicina, la que no se receta ni se inyecta, la que acompaña, la que escucha, la que nombra lo que duele y también la que sostiene. Hoy hablamos de reproducción asistida, sí, pero también de emociones, de vínculos, de lo que le pasa a una mujer, a una pareja, a un equipo sanitario, cuando el deseo de tener un hijo se convierte en un camino largo, técnico e incierto. Y por eso me apetecía muchísimo tener en esta conversación a dos mujeres a las que admiro muchísimo. Bienvenidas Pilar González y Magdalena Requena. Muchas gracias. Estoy encantadísimo de teneros aquí. Lleváis muchos años ayudando a que las clínicas no sean solo eficaces, sino también más humanas. Y bueno, sois psicólogas, coach, formadoras y fundadoras de Itinera, una consultora que lleva más de 2 décadas trabajando con organizaciones, también en el ámbito sanitario y muy especialmente en las clínicas de fertilidad. Entonces os quiero presentar por separado porque creo que vuestro currículum lo merece. Primero tenemos a Pilar González. Es psicóloga clínica, psicóloga organizacional y coach con más de 30 años de experiencia en procesos de cambio, liderazgo y comunicación. Ha trabajado como consultora y formadora en sectores muy diversos, sanitario, educativo, financiero y tecnológico, tanto en lo público como en lo privado. Es una profesional con una mirada humanista, práctica y realista, siempre centrada en las personas y en cómo construir entornos más saludables. Su propósito, generar contribuciones de valor en el alma de las organizaciones. No está mal. Así es. ¿Qué tal cuando escuchas este currículum? ¿Cómo se siente? Bueno, me toca directamente con cómo yo entiendo mi profesión, como la entiendo desde que empecé a ejercerla hace más de 30 años y que además esa esencia se ha ido, yo creo, consolidando aún más, ¿no? Quiero decir que el propósito de ayuda, el propósito de contribuir al alma de las organizaciones, que no son otras cosas que las personas, pues es algo que es la esencia de mi trabajo. Así que escucharlo en tus palabras pues resuena muy bonito. Muy bonito. Magdalena Requena, o Mada para los amigos. Mada. También es psicóloga, especializada en comportamiento organizacional. Con 3 décadas de experiencia, es coach ejecutiva y personal, formadora en habilidades blandas e instructora en mindfulness y compasión. Acompaña a profesionales en la gestión del estrés y el desarrollo del bienestar emocional. Cree en la capacidad del ser humano para transformar su manera de pensar, sentir y vivir de forma plena y consciente. ¿No está mal? Bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Soy muy privilegiada de poder dedicar mi vida profesional a un propósito tan maravilloso, ¿no? Y que deja tanta huella en mí, en cada vínculo que establezco con una persona a la que acompaño, ¿no? Así que solamente me puedo sentir privilegiada de haber encontrado esta vocación, ¿no? Porque es muy vocacional. Solemos decir que somos psicólogas de vocación y de profesión, ¿no? Pero sí, también privilegiadas de poder dedicar mi vida a este trabajo. Sí, así que muy contenta. Creo que os complementáis además muy bien, pero tenéis 2 perfiles un poquito diferentes y esto lo pude ver en mis carnes, ahora lo comentaré, ¿no?
en un curso en el que participé y tuve la suerte de que lo impartíais vosotras. Entonces quiero comentar que juntas fundasteis Itinera en 2003 y desde entonces habéis acompañado a decenas de equipos y líderes. En los últimos años habéis trabajado muy de cerca con clínicas de reproducción asistida, especialmente a través de un programa llamado Emociones y Liderazgo, donde habéis formado a muchos profesionales en este campo. De hecho, yo estuve en una de las ediciones y puedo decir que fue espectacular y me ayudó muchísimo. Y en parte probablemente hoy estoy aquí gracias a cosas que aprendí con vosotras y que fueron súper útiles, ¿no? Entonces os lo agradezco. Madre mía. Gracias a ti. Gracias. Yo creo que en ese programa en el que participamos ya desde hace muchos años, 10 años en concreto, claro, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchísimos profesionales, ¿no? Y hablando un poco de la vocación, del sentido de ayuda, del sentido de contribución, pues es algo que preside también ese programa, ¿no? Porque año tras año luego hablaremos, entiendo, que más con detenimiento, pero creo que sí que tenemos el privilegio, como dice Mada, de depositar bueno, pues una idea, una perspectiva, una nueva mirada sobre vuestro trabajo que nos lleva al lado humano, ¿no? del mismo. Y es verdad que podemos constatar que después de 10 ediciones creo que queremos que los profesionales siempre salen pues con esa mirada distinta y también muy agradecidos, ¿no? Por poder tener la oportunidad de contemplar su labor desde esa perspectiva, ¿no? Y tener herramientas para ello. Es que como médicos es algo que, lo he dicho en otros capítulos, no nos forman en todo esto. Entonces, un programa como el vuestro nos ayuda a conocernos más a nosotros, ¿no? Qué fortalezas, qué debilidades tenemos cada uno, qué podemos potenciar, qué tenemos que, ¿no? Sí. Y esto nos ayuda como profesionales y como personas, también para la vida en realidad. Sí, sí, ¿no? sin duda alguna. Entonces, chicas, voy a ir al grano ya, vamos a empezar con las preguntas. A menudo las personas que invito a este podcast tienen algún vínculo de alguna manera con la reproducción asistida y supongo que ese es el secreto por el cual acostumbráis a aceptar de forma altruista venir aquí y regalarnos, ¿no? vuestra experiencia, vuestro conocimiento, ¿no? Entonces, os quería preguntar cuál es vuestro vínculo con la reproducción asistida y cómo llegáis vosotras desde la psicología organizacional al mundo de la reproducción asistida. Bueno, si quieres empiezo yo. Inicialmente el vínculo es profesional desde hace más de 20 años, como, bueno, pues como respuesta a una petición por parte de una clínica de gran prestigio, pues a acompañar a sus profesionales, a sus equipos, en esas competencias en las que nosotras son el core de nuestro trabajo, ¿no? Y esa fue la primera, pero en mi caso se une un componente personal muy especial. Yo soy paciente del área repro y bueno, pues gracias a la medicina reproductiva y a un maravilloso equipo con el que tuve la oportunidad de ser paciente y de sentirme muy acompañada, pues pudimos cumplir nuestros sueños, ser padres, y a día de hoy pues tengo mis dos grandes regalos, ¿no? De 24 años, dos chicos maravillosos. Pues fíjate que a mí me recuerdan día a día pues la importancia de vuestra labor, a la que admiro profundamente y ante la cual yo me siento profundamente agradecida, ¿no? Creo que es un recordatorio diario el ver a mis hijos, pues que a mí me lleva a no olvidarme que ese camino de la maternidad no es nada fácil. Pero que cuando lo consigues, bueno, pues estamos en deuda de por vida con vosotros. Es muy bonito. Yo por lo menos así lo siento. Es como muy redondo, es como que estás relacionada con la repro y a la vez dedicas parte de tu trabajo sí. a esto, entonces como es muy gratificante, supongo, ¿no? Sí, muchísimo. Y además, yo creo que, bueno, quienes hemos pasado por ahí y hemos culminado el proceso con éxito en nuestro sueño, como te decía, es la admiración, es la gratitud permanente y también es una mirada mucho más comprensiva, ¿no? Y más empática, claro, con todas las personas y las parejas que tienen que pasar por ese proceso, ¿no? Yo desde el minuto uno he dicho que mis hijos tienen 24 años. Hace yo creo que 24 años había, quizás le pasa también al ámbito de la psicología clínica, ¿no? Había más tabú en relación a este tema, o no se compartía, ¿no? De forma tan abierta, tan espontánea, ¿no? En mi caso, al contrario, yo llevaba tan a gala el haber tenido esa oportunidad, ese privilegio, que para mí no era un signo para ocultar.
Entonces no había tantos mellizos. Ahora sí hay muchos mellizos, pero bueno, pues me decían, ay, esto ha sido natural. Digo, no, no ha sido natural. Ha sido natural el deseo, pero necesito un acompañamiento. Entonces siempre me ha enorgullecido mucho y lo he tenido muy presente. Cuando hemos intervenido en clínicas, hemos acompañado a profesionales. Todos los comentarios que se hacen en un aula, en un acompañamiento individual, con un ginecólogo, con un biólogo, claro, nos resuena mucho, a mí me resuena mucho porque desde el otro lado también lo he vivido, ¿no? Así que bueno, es doble, el vínculo es doble. ¿Y tú, Mada? Bueno, en mi caso también hay un componente personal, porque en este caso mi hermano mayor pues estudia ginecología y se especializa en medicina reproductiva y bueno, pues he sido testigo, ¿no?, en estos pues 30 años, ¿no?, de cómo él ha evolucionado y cómo ha evolucionado también este área terapéutica, ¿no?, muy de cerca, ¿no? Entonces, en mi familia, en mi casa, siempre ha estado muy cerquita la medicina reproductiva, ¿no? Y además, bueno, pues Pilar, que también llevamos juntas pues muchos años, pues vivo también su proceso y nos acerca al proceso de reproducción dándonos cuenta de que no es solamente un tratamiento, ¿no?, sino que es un proceso profundamente humano en el que nos damos cuenta que lo emocional tiene un gran peso, ¿no? Y es ahí donde ambas decidimos pues llevar la psicología, unir la psicología clínica y organizacional y acompañar a las clínicas y a las áreas terapéuticas de medicina reproductiva de los hospitales pues a que las emociones estén presentes, ¿no? Y atenderlas desde, en este caso, desde la formación, desde el coaching y desde el acompañamiento, ¿no? Y esa es, bueno, pues nuestra relación y llevamos pues muchos años, ¿no? 10 años con este programa en el que tú has participado, pero antes ya habíamos hecho algunos trabajos, ¿no?, en este área, sí. Entonces, vosotras más que nadie, que habéis sido testigos todo este tiempo de la evolución de las clínicas y el abordaje en general de la reproducción asistida y de la infertilidad, ¿qué me responderíais a la pregunta de cómo ha evolucionado la mirada psicológica en este ámbito de la reproducción asistida desde que empezasteis hasta ahora? Pues ha habido una gran evolución, porque la psicología como ciencia y como disciplina, durante su existencia hasta hace unas décadas, ha puesto siempre el foco en lo patológico, ¿no? No tenía un carácter preventivo, no se abordaban las emociones positivas. Bueno, pues había una intervención muy orientada a abordar lo patológico, ¿no? Eso en el campo de la psicología clínica en general. En concreto en el área de la medicina reproductiva, también en los primeros inicios la intervención de la psicología era muy puntual. Solamente cuando bueno, pues había un histórico de varios intentos fallidos, pérdidas, o cuando la paciente estaba ya muy afectada, ¿no? Pero sin embargo se ha evolucionado. En los últimos años se ha evolucionado a tener una mirada mucho más amplia que contempla todo el proceso, desde el inicio, cuando se transmite la información, cuando se da un diagnóstico, en el proceso de toma de decisiones o acompañar en los resultados. Así que hay una mirada muchísimo más amplia, donde las emociones se contemplan desde el momento en que una persona o una pareja entra en la clínica, ¿no? De hecho, la figura del psicólogo o la psicóloga es algo que era, supongo, súper anecdótico antes, sí. Y ahora muchas clínicas lo contemplan, ¿no? Sí, sí. Y las pacientes lo agradecen. Sí, mucho. Yo creo que es un valor, ya hablaremos también un poquito después de esto, ¿no? Pero yo creo que es un valor diferencial y un valor adicional, ¿no?, en el que la paciente agradece, ¿no?, que ese camino que va a transitar desde que toma la decisión de iniciar un tratamiento hasta que sale, pues haya un acompañamiento, ¿no?, un sostener lo que va pasando, ¿no?, por parte de los profesionales que la atienden, sanitarios y no sanitarios, ¿no?, pero que sí sienta que hay una coherencia, ¿no?, en ese sostener, acompañar, guiar. Y yo creo que la psicología ahí, pues efectivamente tiene mucho que aportar y los profesionales lo saben, ¿no? Y yo creo que ahí hay una sensibilidad que notamos también mucho mayor, ¿no?, en lo importante que es eso, ¿no?, en tener esas habilidades también, ¿no? Tengo una paciente delante de mí con infertilidad. Se trata muchas veces de una paciente que lleva una dificultad, lleva más de un año buscando embarazo, con todo lo que esto supone a nivel de pareja, con lo que supone a nivel personal, con lo que supone a nivel de sensación de fracaso o de la sensación de tener menos salud, ¿no? De no soy fértil, ¿qué me está pasando?, ¿no? Todo lo que esto repercute a nivel emocional, la tengo delante,
no solo eso, sino que tiene que decidir hacer un tratamiento de reproducción asistida, que tiene un coste también económico y físico, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades emocionales más frecuentes, las más frecuentes en estas pacientes en las clínicas de reproducción asistida? Sí. Bueno, a ver, yo cuando cuentas este caso, pues lo que siento lo primero es mucha necesidad de empatía, ¿no? O sea, quizá esa es la, no sé, la cualidad de inteligencia emocional que tiene que estar más presente en todo este camino, ¿no? que transitáis los profesionales y que transitan las pacientes, ¿no? Una paciente a la te encuentras con ella y te comparte todo esto, necesita sentirse escuchada, entendida, comprendida y después yo creo que también acompañada en cuanto a la información, ¿no? Bueno, creo que poca información o la sobreinformación seguramente no ayudan a que la persona no tenga ansiedad, ¿no? Entonces, me parece que ahí el profesional que acoge estas emociones, que valida estas emociones desde la empatía, ¿no? Que le ayuda a que ella las valide también, ¿no? Diciendo, oye, es que es normal, ¿no? Y desde ahí, bueno, vamos a ver, ¿no? qué podemos hacer y tú vas a tomar las decisiones, tú vas a tener una participación activa en tus decisiones, pero yo voy a acompañarte, ¿no? en lo que yo pueda. La responsabilidad de la emoción es tuya. Y esto es algo que os relaja mucho, ¿no? Es decir, a veces os da cierto miedo sostener la emoción porque ¿qué hago con ella? La emoción es de ella, no es mía, no es de ellos. Pero tú puedes sostener esa emoción, ¿no? Y que ellos como pacientes sientan, ¿no? Que estás sosteniendo, que estás entendiendo, que estás acompañando, e incluso que le estás ayudando. La responsabilidad de la decisión es tuya, pero yo te voy a ayudar, ¿no? A acompañar. Nos gusta más la palabra acompañar que ayudar, ¿no? Porque creemos que a veces ayudar nos ponemos en una posición superior, ¿no? No estamos en una posición superior, estamos en una posición diferente en la que yo te acompaño, ¿no? en tus decisiones y quiero que lo sientas así, ¿no? Lo de validar las emociones es algo que es muy importante porque muchas veces los médicos estamos en modo solución, ¿no? Y es como... La paciente refleja, bueno, expresa una pesar o se pone a llorar y el médico se pone incómodo porque dice, vale, ¿cómo soluciono esto? Totalmente. Y es mucho más, no es tan, o sea, no sé, es mucho mejor decir, vale, voy a acompañarla, es normal que estés triste, es que llevas 3 abortos, o llevas 4 transferencias de embriones. Eso es. Y dejar un poco de espacio también, silencios. Los tiempos. Siempre vamos con prisa, ¿no? Sí. Yo creo que ese es un encuentro en el que las emociones tienen que ocurrir y tienen que poder expresarse, porque están. Otra cosa es que los pacientes, las parejas que les acompañan, estén en modo ocultación, también intentando ser muy asépticos, están en el deseo de escuchar la solución, pero en ese deseo de escuchar la solución y daros vuestro espacio vosotros, igual hay un olvido de que es necesario poner encima de la mesa las emociones. Y son emociones además muy diversas. Está la ilusión, está la esperanza, pero también está la vulnerabilidad, también está el miedo, también está la incertidumbre. En fin, hay emociones muy variadas que tienen que confluir, que confluyen, pero que necesitan un espacio para poderse abordar, ¿no? Y yo creo que efectivamente vosotros tenéis la responsabilidad de validarlas y de darle ese tiempo y ese espacio para que ellas puedan pronunciarse, ¿no? Incluso como habrá todo tipo de tipología de puesta en escena, pues habrá personas que no se atrevan a hablar de ellas, ¿no? Pero igual hay que invitar un poquito, ¿no? A explorar cómo están viviendo el proceso, ¿no? Y si han tenido varios intentos fallidos previos, cómo lo han vivido, qué duelo han pasado, ¿no? Porque si no se habla, pero se siente, esa emoción casi seguro se va a transformar en algo muy negativo y que va a suponer quizás un freno, ¿no? en el propio proceso. Y abandonos en los tratamientos. Correcto. ¿No? O sea, yo la experiencia me ha dado, o sea, con los años, cada vez estoy menos obsesionado con una anamnesis perfecta o una entrevista clínica perfecta y me centro más en otros aspectos, ¿no? Y algo que he introducido recientemente en las primeras visitas, por ejemplo, es preguntas tipo... Después de hablar de la parte médica, les pregunto, bueno, ¿y cómo estáis vosotros? ¿Cómo sentís? ¿Qué esperáis de nosotros o del tratamiento? Bueno. Y parece una tontería, pero te ayuda muchísimo, porque entonces te coloca, vale. Qué bueno. Hay algunos que me dicen, no, estamos perfectos, queremos ya un tratamiento. Y otros que y de repente se ponen a llorar, otros. Claro. ¿No? O aflora algún problema de pareja. O te dicen, no, es que en realidad nos estamos a punto de separar. Claro. Yo qué sé. ¿no? Entonces dices, un momento. O sea, y dejar un espacio a esta parte no estrictamente médica,
pero Sí, súper sí. importante. Fíjate, ahí Carlos, siempre decimos si nuestro trabajo con, bueno, pues con profesionales de la medicina reproductiva y de otro tipo, ¿no? Pero en el trabajo de ayudar con las empresas a reforzar a sus equipos, hay un concepto que es la gestión de las expectativas, por ejemplo, en el ejercicio del liderazgo, ¿no? Y eso, para quien lidera un equipo, tiene que conocer muy bien las expectativas, tanto que la organización tiene sobre él como las que tiene su propio equipo, ¿no?, acerca de su labor. Bueno, pues en el ámbito, en la relación médico-paciente, exactamente igual. Y más cuando puede venir una paciente que lleva un histórico tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de expectativas tiene? ¿Tiene expectativas que son infundadas, poco realistas, o está en una visión absolutamente derrotista, a punto de abandonar, está aquí porque a lo mejor ha venido empujada? Porque entonces creo que es mucho más fácil para vosotros el parar, sondear, explorar toda esa dimensión más emocional, más humana, porque os va a dar muchísimos datos que los podéis integrar con el propio proceso terapéutico que tenéis por delante, ¿no? Lo que pasa es que a veces no es suficiente con nosotros, ¿no? Y necesitamos a profesionales como vosotras. Claro. Entonces, ¿qué papel creéis que juega el acompañamiento psicológico en todo esto, ¿no? O sea, al final, más allá de que el profesional médico tenga empatía y demás, ¿qué papel creéis que juega el hecho de tener, por ejemplo, una psicóloga o un psicólogo que los va a acompañar durante todo el proceso? Bueno, como decíamos antes, efectivamente el papel del profesional médico, lo que hablábamos, ¿no?, esas cualidades de empatía, de comunicación clara, son fundamentales, pero yo creo que la paciente tiene que sentir que puede tener un apoyo psicológico, porque, como decía antes Pilar, hay un montón de emociones que sí o sí van a estar presentes. Un tratamiento de medicina reproductiva, lo que sí o sí tiene es incertidumbre. Y lo que sí o sí tiene es la necesidad de que que te des cuenta como paciente de que igual no puedes controlar todo, ¿no? Hay personalidades que somos controladoras, ¿no? Yo soy una personalidad controladora y aprendo cada día a soltar el control para ser más feliz, ¿no? Entonces, cuando una paciente llega con esa necesidad de controlar y se da cuenta que no puede controlar su cuerpo, que no puede controlar los resultados, igual requiere que haya una profesional que le explique todo esto. Oye, pues igual tienes que soltar este control, porque si no la ansiedad va a acompañarte a lo largo de muchos momentos del tratamiento y esa ansiedad va a ser un freno para ti, ¿no? Incluso, bueno, pues hay datos que dicen que la ansiedad y el estrés pueden interferir negativamente, ¿no?, en el tratamiento, ¿no?, y la fertilidad. Entonces, bueno, la psicología clínica está ahí para eso, ¿no?, con herramientas, con un montón de nuevas terapias de tercera generación, como puede ser mindfulness, como puede ser la compasión, como puede ser la terapia cognitiva, pues para que ella sepa o la pareja sepa que hay herramientas que tú puedes utilizar en este camino para sostener todo lo que vaya viniendo, ¿no? Y entonces yo creo que sentirás que has transitado el camino más allá del resultado que llegue, ¿no? Que te has sentido que, bueno, más allá del resultado, tu vivencia ha sido una vivencia positiva, ¿no? Y dirás, bueno, el resultado no fue el que esperaba, pero me sentí muy bien, ¿no?, en ese, muy sostenida, muy acompañada, muy asesorada, y yo creo que eso es un valor diferencial muy importante. Y este acompañamiento no se acaba con la prueba de embarazo, Eso porque es. en realidad, lo que me comentaba en el prólogo, es que yo detecto que son pacientes que incluso aunque vaya todo bien, vienen de un sufrimiento previo, de un embarazo tan deseado y de haber sufrido tanto, que ves que no son capaces de disfrutar. O sea, se quedan embarazadas bueno. y tienen miedo a la ecografía. Bueno. La ecografía está bien, tienen miedo al parto. Qué bueno El esto. parto va bien, tienen miedo a que el bebé esté sano y se desarrolle bien. O sea, no se pueden permitir disfrutar por esta sensación de control y este sufrimiento, esto, ¿no? Qué bueno. Entonces, fíjate lo bueno que es que una clínica pueda, en este caso, ofrecer ese acompañamiento durante, en el antes, en el durante y en el después, que, como tú bien dices, pues si es una persona que el miedo pueda estar muy presente en su vida, porque cuando tenemos mucha necesidad de control, queremos controlar para no tener miedo, ¿no? Entonces el miedo va a seguir ahí, y cuando nazca tu bebé vas a seguir teniendo miedo, ¿no? Y lo que tú dices ante la primera ecografía, es decir, el miedo va a estar, entonces que sepas que este equipo te va a acompañar en todo esto también, a mí me parece que es importante, necesario y un valor que no debería de ser un lujo, ¿no? No debería de ser algo que, bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no, yo creo que tendría que ser algo obligado, ¿no? Sí.
Y siendo un poco sinceras, vosotros que habéis asesorado a grupos grandes, a clínicas de gran prestigio, sé que estas clínicas sobre todo se han puesto las pilas, pero ¿creéis que todas las clínicas están respondiendo a estas necesidades emocionales de las pacientes o todavía hay por mejorar? Bueno, yo creo que no están todas en el mismo nivel. Al final... Lo digo porque igual hay pacientes que nos van a escuchar ahora y nos van a ver y nos van a decir, pues sí. a mí nadie me ha ofrecido nada, ¿no? Sí, no estamos. Honestamente, yo no creo que todo el sector, sea la parte pública o desde más iniciativas privadas, estén en ese nivel de visualizar todo el proceso de asistencia en la reproducción, pues no solamente desde lo más técnico, lo más médico, sino también desde la parte más psicológica y emocional, no, en absoluto. Es verdad que ha habido un gran avance y que cada vez más clínicas más grandes o medianas lo contemplan, pero todavía siguen existiendo clínicas donde la mirada es muy limitante, la mirada es muy restrictiva, lo psicológico se considera algo accesorio. Es bueno, pues yo tenemos que poner el foco en embarazar a esta mujer y ya está, y si lo necesita pues le damos un acompañamiento emocional cuando está comprobado que si se trabaja con un plan integral emocional, que desde el minuto 1 se consideran las emociones como variables críticas y por tanto han de acogerse, han de abordarse, han de escucharse, han de poderse trabajar, está claro que hay un mayor impacto en los resultados del proceso. Estoy seguro. Estoy seguro. De hecho, hay algunos de los momentos más cruciales, como son la transferencia de embriones. Es un momento que es como la guinda del pastel, yo siempre digo, ¿no? Después de todo el esfuerzo, la paciente tiene que estar tranquila, la transferencia tiene que ser un momento, es muy delicado, el embrión es muy sensible, no tiene que sentir dolor, la paciente tiene que ser rápido, indoloro, tiene que ser una experiencia agradable. Entonces, si es una paciente que ya lleva un estrés acumulado crónico, afronta ese día mucho peor que una paciente que ya llega más tranquila, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas. Estoy seguro que los resultados se ven afectados. No hay estudios como muy serios específicamente en la transferencia, pero por ejemplo sí que hay estudios que dicen que la acupuntura o técnicas de disminución del estrés el día de la transferencia pueden ser buenas. Claro. ¿no? Disminuir la contractilidad uterina. Bueno, al final el sistema nervioso simpático es enemigo de la fertilidad, ¿no? Totalmente. Antes hablamos de que la mujer atesora muchas emociones contradictorias, ¿no? Desde la ilusión y la esperanza al miedo, el miedo al fracaso. Por lo tanto, están mucho más a flor de piel estas emociones negativas que para cualquier otra persona que lo ha vivido el embarazo como un proceso natural. Entonces, no es extraño que el miedo esté presente durante todo el embarazo, a cada prueba, a cada analítica, el momento del parto, de una forma más excepcional y mucho más acusada que en cualquier otro proceso, ¿no? Entonces, las clínicas yo creo que son muy conscientes ya de que ese factor cada vez es más relevante, que incide en el resultado final. Respondiendo a lo que nos preguntabas, pues no están ahí todas, pero yo sí confío, quiero creer que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo y de recursos y de mentalidad, evidentemente. En clínicas más pequeñas, bueno, yo creo que también quienes están al frente, supongo que sienten la necesidad de diferenciarse y este es un elemento de diferenciación. Claro. ¿Qué fortalezas veis en los equipos recientemente? Bueno, la verdad es que nuestra experiencia con equipos como médicos es de un sentimiento como de implicación y compromiso, ¿no? Como mucha vocación de hacer esto, ¿no? No sé, como un sentimiento de, oye, hay que estar con la paciente, hay que ayudar. O sea, sí es verdad que sentimos que hay como mucho interés, ¿no? Hemos visto en los últimos años cada vez más profesionales médicos que se forman en temas de comunicación, cómo dar una mala noticia, inteligencia emocional, autoconciencia, regulación de mi propia ansiedad para poder abordar cada consulta con más calma. O sea, sí sentimos que hay muchas fortalezas en este sentido. Aún así,
hay elementos que siguen siendo barreras, obstáculos, ¿no? El tiempo, la presión y las mismas emociones, ¿no? Ahora hablaremos de vosotros, de los profesionales médicos, pero el mismo estado emocional con el que yo también vivo todo esto, ¿no? Pero en general, a mí, si me preguntas, no sé, ahora Pilar, no sé, mucho compromiso, mucha implicación, mucha empatía natural, ¿vale? A veces esto ha mejorado, ¿no? Con las nuevas mejorado, generaciones. sí, mucho. Aún así, yo creo que ahí todavía queda, ¿no? Camino por recorrer, pero ha mejorado muchísimo. Sí, hay un sentido mucho más natural de aceptación de todo esto, ¿no? Y entonces es mucho más fácil, ¿no? El programa que nosotros hacemos de emociones y liderazgo, pues todos los años van personas encantadas y con ganas de aprender, ¿no? Y antes nos costaba más, ¿no? Cuando empezamos nosotras, hablar de emociones, pues era como una cosa un poco ahí, bueno, a ver las emociones, ¿no? Ahora ya no, ahora ya todos tenemos mucho más conciencia, ¿no? Sí, yo diría que a veces tildamos a las nuevas generaciones decimos lo negativo, ¿no? De la gente joven no quiere trabajar, o la gente joven es la generación de cristal, ¿no? Pero una parte positiva que yo os hago en defensa de las ginecólogas más jóvenes, sobre todo, digo ginecólogas porque el 90% de los especialistas de este país nuevos en ginecología son mujeres, es que obviamente muchas veces la mujer, estoy generalizando, pero la mujer tiene un grado de empatía o de sensibilidad pues importante, y luego que los médicos de ahora priorizan también bastante su vida personal, y esto creo que es algo que, llevado bien, puede ser positivo, porque si al final cuidas tu vida personal, tu entorno, tus emociones, tu salud, ¿no? Te pones a tú también primero a veces, puedes luego afrontar mejor la situación con el paciente. De hecho, a mí me pasa, ¿no? Yo con la edad, pues he sido padre, entonces priorizo también mi vida fuera de la clínica, pero tengo muy claro que el rato en el que estoy visitando pacientes, estoy a full, ¿no? Y a gusto y feliz. Y prefiero visitar menos horas, pero con más calidad. Claro. Qué bueno. Claro. No sé si esto lo habéis, porque claro, al final en 10 años vais viendo que cambia quizá un poquito el perfil de la gente que os viene al programa. Sí, y fíjate eso que estás diciendo respecto a que los profesionales, independientemente del ámbito en el que estén, porque eso sí que es como transversal, es más generacional y no está nada mal, el que las nuevas generaciones nos inviten un poco a hacer una reflexión en todos los ámbitos acerca de cómo compatibilizar tu vida personal con tu vida profesional. En este caso estamos hablando de profesionales muy vocacionales, pero la vocación también puede tener un horario. Exacto, ¿no? Debe tenerlo, porque si tú no reservas tiempos para tu propio autocuidado, no te recargas. Estás constantemente en la aceleración. Entonces necesitamos parar, y eso no me convierte en un peor profesional, menos vocacional, ni he automatizado mi trabajo, ni me he desapegado de él. Todo lo contrario, si tengo respeto a mi trabajo y tengo respeto a mis pacientes, debo empezar por respetar a mí mismo y velar por los recursos que los pongo al servicio de lo que hago, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es una invitación a reflexionar y tenemos que aprender. Hablamos mucho de los choques generacionales, pero creo que tenemos la responsabilidad de buscar la colaboración generacional. Y esa es una buena invitación a que las clínicas, las organizaciones, oye, pues nos replanteemos cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? No me parece sano ni ético, ¿no? Que una persona trabaje 70 horas a la semana. No, ni creo que sea productivo ni impacte positivamente en los resultados. O sea que si se mira solamente desde el punto de vista de los resultados como un área de negocio, tampoco creo que sea lo más efectivo, ¿no? Exacto. De hecho, a veces ligado a lo que dices ahora de los resultados o en el ámbito privado, por ejemplo, ¿no? A veces pienso que quizá no se ofrece la atención psicológica porque no se ve como algo que dé dinero de forma directa, claro, ¿no? No son, claro. O sea, tener un psicólogo en plantilla o algo así no es algo que de entrada sea una fuente de ingresos para una clínica, pero de forma indirecta estoy seguro que
que va a beneficiar a todos, ¿no? Claro. Al médico, al paciente, a los resultados seguro al final. Claro. Porque tiene que beneficiar a todos, a los pacientes y también a los profesionales, que son al fin y al cabo los que movilizan todos los recursos de todo tipo, desde la experiencia, el conocimiento, la investigación, para ponerlo al servicio del propósito, ¿no? de las clínicas y de las personas que acuden a ellas, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que ser capaces de velar por el cuidado de todos esos recursos, ¿no? Antes hablamos de si todas las clínicas habían evolucionado en la misma medida. Yo creo que hay mucha evolución, pero sigue habiendo miradas todavía de contemplar ese recurso como un extra que no aporta valor más que cuando sea estrictamente necesario, cuando en realidad el perfil del psicólogo tiene esa contribución de acompañamiento, de toda la parte de gestión emocional en todos los momentos del proceso. Y obviamente si conseguimos una esfera emocional más significativa para pacientes y equipos, sin duda tiene un impacto en los resultados. Y yendo a lo práctico, ¿cómo puede una clínica diferenciarse en su atención emocional? Es decir, por ejemplo, yo ahora pensaba que alguna clínica se ha puesto las pilas y ofrecen grupos de apoyo. ¿Qué pensáis sobre esto? Bueno, yo creo que es una evolución positiva, ¿no? Incorporar la educación emocional, ¿no? Yo creo que la educación emocional es entender que las pacientes tienen ese tránsito emocional, que los profesionales también tienen que cuidar sus emociones, es decir, poner un poco ese foco en educarnos emocionalmente, ¿no? Si yo estoy dentro de un grupo de apoyo, pues probablemente eso me pueda ayudar a validar esas emociones, a entender que hay una humanidad compartida, que no estoy sola, y creo que eso es bueno, ¿no? para el desarrollo del tratamiento y el desarrollo del tránsito de las pacientes, ¿no? Entonces, me parece que apostar por como una educación emocional mucho más holística, donde la emoción de los trabajadores, en este caso, pues también se contemple, ese desafío, ¿no? De poner el bienestar vuestro también en el centro de la estrategia, ¿no? Antes has hablado de los resultados, de, psicólogo en plantilla sí o no. A veces en el ámbito organizacional decimos que hay una frase que a veces se dice que lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Y es una frase muy, muy dañina, ¿no? Cuando alguien decimos, está en lo de que lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? A ver, hemos avanzado mucho para darnos cuenta que los cuentos forman parte de la vida, ¿no? Seguro. Y que... Ahora me viene a la cabeza Silicon Valley, ¿no? Tiene ahí a la gente pensante, las grandes mentes del mundo, que tienen espacios para jugar a ping-pong, para hacer la siesta, porque se han dado cuenta y saben desde hace años que es muy importante que la gente que tienen allí trabajando estén a gusto, ¿no? O sea, quizás es un poco exagerado, pero es muy disruptivo, pero les ha ido bien a estas empresas, ¿no? Entonces, al final... Sí, yo creo que tiene que haber también en la estrategia de las clínicas, de las compañías, una coherencia, ¿no? Una coherencia donde verdaderamente, y esto es yo creo que esto está ahora mismo muy presente en las organizaciones, que es el desafío del bienestar, ¿no? de los equipos y de las personas que trabajan, ¿no? Y eso implica, pues que tú estés a gusto y estés bien en tu ámbito de trabajo, pero también implica una gestión consciente de las agendas, también implica un cuidado de los horarios, también implica una formación emocional de los equipos, es decir, una comunicación de arriba a abajo adecuada, un reconocimiento, ¿no? Por parte de quienes dirigen. No sé, yo creo que ahí hay mucho, ¿no? Es decir, hay mucho que hay que atender y cuidar, porque me parece que al final el profesional médico tiene que sentirse, pues que está cuidado, ¿no? Porque si no el burnout, pues lo tenemos en vuestro ámbito muy presente, ¿no? El estrés, la ansiedad, pues desembocan en falta de motivación y, creo que ese es un tema importante, ¿no? Hay algo que venimos observando en este programa de Emociones y Liderazgo. Claro, y en ese programa ponemos foco en estrategias para los profesionales. Unas tienen que ver con el propio autocuidado, con su propia gestión emocional, y otras tienen que ver con el core de su operativa, que es cómo tú utilizas una herramienta fantástica y esencial en la vida, que es cómo te comunicas con el otro, ya sea el otro alguien de tu equipo o los pacientes, ¿no? Esas interacciones
decías, ¿qué elementos nos pueden diferenciar? Pues todo lo que acoja esa esfera emocional y todas aquellas clínicas que contemplen en sus protocolos, en sus estrategias, que la comunicación tiene que ser algo articulado, que imprima un sello, que deje una huella humana en cada interacción, pues será un elemento diferenciador. Y de hecho lo que nos encontramos en el programa es mucha necesidad de saber cómo me comunico con el equipo. Ya no, fíjate que no hablamos tanto, bueno, hay una serie de jornadas que sí que se las dedicamos a la autogestión emocional, al autocuidado, pero hay otra parte que tiene que ver con el liderazgo de los equipos, ¿no? Y ahí es importantísimo dotar a los profesionales de herramientas que les permitan a esos talentos que tienen dentro de la clínica enamorarlos y que no se vayan, porque hoy en día hay muchísima rivalidad por el talento, ¿no? Por el talento de calidad. Invertir en talento es necesario, no es algo que no es un lujo, es algo imprescindible, pero al mismo tiempo, si luego no eres capaz de fidelizarlo, se te va a ir. Por lo tanto, has perdido. Y una vía para diferenciarte y para fidelizar precisamente es que las personas que están al frente de los equipos dentro de las clínicas adquieran recursos de un liderazgo que enamore, ¿vale? Y que realmente ponga en valor a los colaboradores, ¿no? Y es algo que también se contempla, ¿no? Y quizás también un poquito más arriba, o sea, porque a veces, claro, a veces los profesionales que participan, ¿no?, en nuestro programa, pues también sienten que necesitan que lo hagan con ellos, ¿no? Y no siempre. Los que están por arriba no van a emociones y liderazgo, ¿no? Exacto. Estaría bien que fueran, ¿no? Totalmente. Pero es muy importante, ¿no?, el reconocimiento, porque yo creo que todos necesitamos sentirnos reconocidos, valorados, apreciados, que nuestro trabajo es importante. Que no es solo vocación, ¿no? Vale, yo tengo mucha vocación, pero bueno, hay algo más, ¿no? Entonces también ahí me parece que es importante. Sí, y si los profesionales están a gusto, se sienten reconocidos, hacen equipo entre diferentes estamentos, enfermería, médicos, atención al paciente, biólogos, que a veces se ven como separados, pero al final es una familia. La paciente también lo ve, que es una familia, hay menos errores de comunicación, hay menos errores de transmisión de la información, porque cuando hay problemas, es la teoría del queso Gruyère, ¿no? A veces hay un problema grave al final y es porque por falta de comunicación ha habido varios fallos en el sistema que han dado con el error final, que digo, no me lo puedo creer, ¿no? Hace poco, un día, para ponerlo en contexto porque las pacientes me entenderán, un día, de repente, y un día que estoy en la clínica de 8 de la mañana a 8 de la tarde, llegan las 8:05, que me estoy cambiando para irme a mi casa, y me dicen que ha llamado una paciente molesta porque lleva horas esperando el resultado de una prueba de embarazo, que por suerte era positiva, pero llevaba horas, pobrecita, esperando. De ¿cómo puede ser que la prueba de embarazo, que es lo más importante prácticamente de todo el proceso, y la paciente lleva 3 horas en su casa, nerviosísima, esperando mi llamada, pues por una serie de errores que obviamente vamos a manejar para que no vuelvan a pasar, llega el resultado, esta persona que tiene que chequearlo no lo mira, la otra no sé qué, la otra no me lo dice, no me aparece, ¿no? Esto es un error gravísimo que es claramente resultado de una mala coordinación, ¿no? Y bueno, lo importante es verlo, corregirlo, que no vuelva a pasar, pero lo mal que lo ha pasado a esta mujer durante 3 horas que estaba esperando este resultado, totalmente, cuando se esperaba la llamada a las 5 de la tarde, y son las 8:05 y no la ha llamado, totalmente, es que la pobre, es que esto no se paga con dinero, o sea, lo pasa muy mal, ¿no? Eso solemos llamarle los momentos de la verdad. En toda relación, ¿no?, en todo este proceso hay como momentos de la verdad, ¿no?, que son momentos críticos donde todos tenemos que estar ahí alineados para saber que dar una comunicación de una prueba de embarazo es algo que no se nos puede pasar. No puede pasar. Entonces sí, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y además, por 20 pruebas de embarazo que comunique de forma correcta, una que lo haga mal, por eso, impregna, ¿no? O sea, tiene que ser excelente. O sea, no nos podemos equivocar en esto nunca, ni una vez. ¿No? Por eso ahí la comunicación como el núcleo, como el core de vuestros procesos tiene que ser eso, el core. Y cada clínica tendrá que articular todos los circuitos cómo van a trascender desde la comunicación. Tiene que ser una comunicación muy clara, muy precisa y absolutamente empática. Si la empatía está presente en los diferentes colectivos profesionales que integráis una clínica, pues la posibilidad de que se cometan ese tipo de errores se reduce drásticamente, ¿no?
porque tengo en cuenta a quién le voy a dar esta información. Cuando eso no se hace, hay desalineamiento, hay disgregación dentro del equipo, hay mucha polarización, hay mucha culpabilización. No me corresponde, esto te corresponde a ti, pues será el médico, será el biólogo, será... Entonces, al final no hay una asunción de responsabilidades, ¿no? Y eso sí que tiene que estar en el corazón de la estrategia de la clínica, ¿no? Es importante el resultado, obviamente, y vamos a hacer una apuesta por formar, innovar, investigar, para estar a la última, pero es muy importante todo este acompañamiento, ¿no? Porque puedes brillar ahí y en un desfase de no saber quién le tiene que decir qué, pues se genera una huella muy negativa. Totalmente, sí. Y de hecho, los malos resultados son una oportunidad, ¿no? Para mí es muy importante, por ejemplo, cuando hay una beta negativa, antes de llamar a la paciente, tener muy claro su caso, repasarlo. Correcto. Para inmediatamente después de decirle que es un negativo, y obviamente dejar unos segundos para que muchas veces pues se caen unas lágrimas o lo que sea, decir, bueno, pero en tu caso, tal, vamos a valorar. Claro. O sea, tener como una perspectiva y conocer muy bien su caso. No puedes llamar y decir, es negativo, no sé qué hacer. O sea, en lo negativo es una gran oportunidad para comunicarte de la forma, como tú decías, más empática posible, ¿no? Sí, y acudiendo a la validación emocional que decíamos antes, ¿no? Es importantísimo darle espacio ahí. Y ahí yo creo que, porque dar una mala noticia a nadie le gusta. Y dar una mala noticia es siempre un gran desafío, ¿no? Y yo creo que vosotros, en vuestra responsabilidad y en vuestra vocación, sabéis que eso en algún momento puede suceder, ¿no? Afrontar ese momento con claridad, precisión, respeto, franqueza, sin llegar a generar expectativas que son falsas. Y hacerlo de una manera empática, oye, no es fácil. No es fácil confluir todos esos adjetivos en un acto de comunicación humana, ¿no? Tan profundamente humana, ¿no? Entonces, eso que tú planteabas, Carlos, de yo me paro y pienso quién es. Claro, veis a muchas personas, entonces es un acto esencial en la vida de esta persona. Yo le tengo que dar esa altitud a ese acto, ¿no? Y tengo que ser, tiene que ser una interacción memorable, porque va a ser dolorosa. Pero al mismo tiempo tengo que poder brindarle a esa persona todos los elementos de apoyo, pero no estandarizados. Lo que tengo que estandarizar es saber que la comunicación tiene que ser así, pero la comunicación luego ahí es muy ad hoc de la persona. Y eso, ese gesto tuyo de pararte y pensar quién tengo delante, cómo se lo voy a decir, qué historia trae, es fundamental. A mí eso sí que me parece un elemento diferenciador. Sí, me ha gustado mucho, Carlos, cuando has hablado de crear perspectiva, ¿no? Porque yo a veces digo que cuando una persona, tú notas que está teniendo una emoción de ansiedad, la ansiedad se contagia, pero la calma también. Entonces ahí es muy importante acompañar o comunicar desde la calma, porque la calma se contagia. Y para mí la calma tiene que ver con crear perspectiva también a esa persona, ¿no? Crear perspectiva, atención plena y tranquilidad, ¿no? En situaciones difíciles, ¿no? Para no dejarnos arrastrar, ni ella en este caso, ni tú, por la reactividad emocional de una mala noticia, ¿no? Entonces me ha gustado mucho lo de crear perspectiva, porque creo que cuando acompañamos desde la calma es muy importante dar perspectiva. La perspectiva te separa del árbol para ver el bosque, ¿no? Y me ha gustado mucho que trajeras la perspectiva a ese ejemplo que nos has puesto. Sí, y creo que tenemos que formarnos todos los profesionales, médicos, enfermeras, biólogos, atención al paciente, todos en esta comunicación empática. Y yo una cosa que intento hacer, es darle mucha confianza al resto de mis compañeros, por ejemplo. Confío en ellos 100%. Los biólogos que tenemos, que son maravillosos, y que tampoco nadie les enseña a hablar con los pacientes, y poco a poco están aprendiendo. Durante la evolución embrionaria, por ejemplo, llaman cada día a las pacientes, ¿no? Y las pacientes, la evolución embrionaria la viven con mucha ansiedad. Claro. ¿Qué calidad tienen los embriones? ¿Son A? ¿Son B? ¿Son C? Uy, este se ha bloqueado, ¿no? Y el hecho de que yo confíe plenamente en ellos, en lo que van a decir a la paciente, también les relaja y les ayuda a poder estar tranquilos y hablar con la paciente bien, ¿no? Si yo tuviera un liderazgo muy autoritario, a veces lo que hacen es informar a la paciente de forma muy
demasiado ambigua, como Claro. sin dar toda la información. Dicen, bueno, no sé, y ya se lo dirás al médico a ver qué opina él. Entonces la paciente lo vive con ansiedad. Claro. Si la claro. paciente ve que estamos todos tranquilos Qué bueno. y yo le digo, mira, durante los próximos 5 días no me necesitas. Si Qué tienes bien. alguna molestia o lo que sea, me llamas. Pero si no, cada día va a hablar contigo el biólogo. Qué bien. Con lo cual es súper importante Claro. que todos vayamos a la una Correcto. y tengamos Vale. cierta libertad dentro de nuestro ámbito para Claro. interaccionar con la paciente, ¿no? Qué bueno. Y dar esa confianza, qué importante, ¿no? Por tu parte hacia Sí, ellos. ¿no? igual la enfermera, que es importantísima, Claro. y de hecho voy a dedicar un capítulo de esta temporada a la enfermería, que me Qué parece bueno. súper crucial. Maravilloso. He hecho un spoiler, pero... Es mi pero segunda creo- vocación, ¿eh? Sí, Me hubiera encantado. ¿sí? Sí, Me Pero encanta. Sí, la enfermería. tengo sí. clarísimo que hay que hablar de las enfermeras. Sí, sí, sí. Y nada, os voy a hacer unas preguntas un poco directas, que creo que van a ser muy útiles para nuestras pacientes. Muy bien. Y quiero que me respondáis de forma breve, concisa y práctica, ¿no? Vale. ¿Qué 3 consejos Mm. le daríais a una mujer que está a punto de iniciar un tratamiento de reproducción asistida? Bueno, yo le diría que se prepare previamente, ¿no? Preparación previa física, ¿vale? Físicamente, pero sobre todo emocionalmente, ¿no? En esa preparación me parece que es muy importante que sea muy selectiva en la información, ¿no? ¿Qué información tengo, no? Ni, como decía antes, ni sobreinformación ni tampoco poca información, ¿no? Porque eso va a ser un detonante de ansiedad, ¿no? Y luego, por supuesto, apoyo psicológico, apoyo emocional, pareja, amigos y, por supuesto, si tiene un profesional de la psicología que pueda acompañar, fenomenal. Yo le diría que esas 3 cosas. Sí, de hecho lo que has dicho de la red de apoyo, que el otro día que había un estudio hecho sobre la felicidad, ¿no? Que eso es muy famoso, que se ha hecho una cohorte de no sé cuántas personas que se han acompañado durante toda su vida, durante 80 años o algo así, y una de las claves de la felicidad en general no era la gente que tenía más red de apoyo, ¿eh? Sí, Claro. sin Pues duda. como eso también en la infertilidad, o sea, en Claro, todo, ¿no? Al todo, final. Claro, fundamental. Una buena red de apoyo donde puedas confiar. A veces está la pareja, pero a veces la pareja, bueno, vamos por diferentes caminos en este proceso. Entonces, bueno, pues tener personas ahí que estén contigo, que te apoyen, que puedas hablar, que puedas... Sí, fundamental. Y el hecho de que haya dejado, de que cada vez más sea menos tabú la infertilidad, está ayudando también a que Claro, muchas pacientes claro. lo puedan vivir, Por ¿no? Con el supuesto. resto de amigos, amigas, parejas, ¿no? Claro, Sí, Seguro que ayuda. de manera más abierta. Pilar, ¿cuáles diríais que son las 3 dificultades más frecuentes que las pacientes atraviesan durante los tratamientos de reproducción asistida? Bueno, por un lado, bueno, cosas que ya hemos venido diciendo, ¿no? Esa emocionalidad negativa desde la que vives ese proceso, mucho estrés, ansiedad, presión, por la incertidumbre del proceso, porque no sabes a dónde te va a llevar, porque a cada paso del mismo, la espera de la beta, ¿no? Esos días son... yo los recuerdo en mi caso, ¿no? Y tuve la inmensa suerte o privilegio, acierto de que en el primer intento de la vitro me quedé y funcionó. Pero aún así, fíjate, siendo un éxito, recuerdo perfectamente el estrés que suponía esos días, por ejemplo, cada vez que ibas al baño, ¿no? Y dices, por Dios, que... Entonces, ese estrés por la incertidumbre que supone respecto a los resultados. Hay un cambio en la autoestima de la mujer y en la sensación de control de todo, de su propio cuerpo, de los tiempos de espera. Pierdes el control. Es como que, bueno, y eso de alguna manera supone un impacto, un quiebre también en la autoestima, y es algo muy común en las pacientes. Y luego hay una parte importantísima que es la presión del entorno. La presión del entorno y también de la pareja. Estaréis más que acostumbrados a que no todos vienen con la sincronicidad necesaria y alguno viene más arrastrado que el otro. Hay alguien que ha tirado de la otra parte, ¿no? Hay una presión también ahí. Hay un escenario ahí interesante, difícil, muy comprometido, donde, bueno, pues hay parejas que uno de ellos quiere y el otro no. El otro está ahí porque está mi pareja. Y claro, es absolutamente respetable el planteamiento de ambos, ¿no? Entonces, manejar ese aspecto es fundamental y creo que también impacta en la psicología de las pacientes, el cómo lo están viviendo ellas y sus parejas y el entorno. Me parece muy interesante lo que has dicho de las parejas.
Yo también ofrezco apoyo psicológico a la pareja, muchas veces, porque de repente le preguntas, bueno, tengo parejas de mujeres y parejas de hombre y mujer, ¿no? Pero a menudo le pregunto al hombre, ¿y tú qué tal estás? Y de repente se me queda mirando como, vale, que me preguntan también a mí, ¿no? Y muchos me dicen, hostia, pues gracias por preguntármelo, la verdad es que no lo estoy pasando muy bien tampoco. Y algunos me dicen, pues quizás sí, quizá puede ser una buena idea que me acompañen a mí también, ¿no? Y cada vez más lo agradecen y lo aceptan. Lo que ofrecemos, apoyo. Claro. Qué bueno. Eso, escuchándote ahora, claro, nos da una idea de que este ha sido siempre un proceso de la mujer que se tenía que embarazar. Y lo demás era accesorio. Cuando no es así. En realidad, yo creo que las parejas tenemos el desafío de involucrarles, ¿no? De explorar con ellos cómo lo están viviendo, qué expectativas tienen, qué grado de voluntariedad les acompaña por el hecho de estar ahí o no. Porque si no les involucramos, también va a ser un elemento que va a afectar a la paciente, ¿no? Decidme 4 cualidades que todo médico que se dedique a la reproducción asistida debería tener. Bueno, una ya ha salido, que es la empatía, aunque me gustaría matizar y clarificar una distinción, ¿no? A veces existe la empatía cognitiva, que es racionalmente entiendo lo que te pasa, pero el paso de la empatía emocional, ¿no? Realmente ser capaz de que tú te des cuenta de que estoy contigo, que entiendo, que te acompaño, eso a veces cuesta más. Entonces, una empatía real y sostenida, ¿no? Esa capacidad emocional de ser consciente de la emoción del otro y hacer algo para sostener, para ayudar, ¿no? Esa sería para mí la primera. La segunda, comunicación. Me ha hablado Pilar mucho de la comunicación. Yo creo que una comunicación clara, honesta, pues también muy consciente, ¿no? Una comunicación de estar muy presente, ¿no? En lo que me estás contando y desde esa comunicación saber lo que te puedo decir y que esa información pues sea una información valiosa, ¿no? En ese aspecto que hemos hablado antes de el valor de la información, ¿no? Me parece muy importante la autogestión también, ¿no? El autocuidado, la autoconciencia de uno mismo, ¿no? De cómo estoy en este momento, cómo estoy para empezar esta consulta, no sé, gestionarme a mí mismo, ¿no? Mis propios pensamientos, sentimientos y mis acciones, ¿no? El cuidar mi agenda, gestionarme a mí mismo, gestionar mi propio estrés, bueno, autogestión. Y yo creo que por último, trabajo multidisciplinar, ¿no? Que tú estés abierto a escuchar, a integrar, ¿no? La visión del embriólogo, la visión de atención al paciente, no sé, que seas capaz de trabajar con el psicólogo, de preguntarle, de integrar, bueno, tener una visión amplia, holística y multidisciplinar. Diría esas 4. Genial, me lo apunto. Muy bien. Lo de la autogestión estoy súper de acuerdo, ¿no? Yo cuando me queda un día, por delante me queda un día maratoniano de visitas, hay momentos que son, un momento, voy a beber agua, voy a ir al baño, voy a tomarme un snack. Una pausa, eso es. Voy a respirar, tal, es. y cuando ya estoy a gusto, prefiero Eso tomarme 5 minutos más. Esto es. Y empezar 5 minutos más tarde y entonces empezar bien, ¿no? La es que es básico, si no ya empiezas mal. Claro, gestionar conscientemente tu agenda, dejarte tus pausas, no sobrecargar, eso, ¿no? Parar, respirar, sí, muy importante, sí, sí. Una pregunta que se le acaba de ocurrir al equipo y que me ha parecido súper pertinente es ¿qué hacemos con los familiares de las parejas y de las personas con infertilidad? Muchas veces no saben cómo acompañar. ¿Qué consejos les daríais? Bueno, es una pregunta esencial y que igual que antes decíamos que a veces se nos olvida que esa persona tiene una pareja o puede venir para ejercer la maternidad solo o sola, pero es verdad que habitualmente hay parejas que hay que involucrar. Bueno, la familia es parte de nuestro sistema, es parte de nuestra vida y salvo rarísimas excepciones, creo que también es una variable que tenemos que contemplar en ese circuito, ¿no? Lo que nos encontramos muchas veces es que las personas no saben hasta dónde hablar y no hablar. Pero por parte de los familiares no saben si preguntar o no preguntar, porque si pregunto es un mecanismo de presión, pero si no pregunto parece desinterés. Y luego hay personas, hay familias que no se lo plantean, o vecinos, que te preguntan porque ves que tienes una edad y si no tienes ya hijos, ¿no? Entonces, es una variable que afecta y yo creo que el protagonismo lo tiene que tener la paciente o la pareja. Tienen que tener protagonismo de hasta dónde comparto, con quién comparto y cómo lo hago, ¿no?
Y quizás es otra variable a explorar con ellos, ¿no? Igual que exploramos cómo estás, que hemos venido hablando, ¿no? Cómo lo vive la pareja, bueno, y el entorno familiar, qué espera, ¿no? Cómo lo está viviendo, qué mensajes se transmiten, porque a veces se transmiten mensajes tremendamente demoledores, ¿no? Que generan culpa, que generan frustración o que minimizan el problema, ¿no? Y no atienden. No digo que sea malintencionado, yo creo que es más desde el desacierto en la habilidad que desde una intención negativa. Es que no sabemos, somos torpes a veces en esto. Entonces, creo que contemplarlo en la exploración como una variable a trabajar con ellos y darle directrices desde lo que escuchemos. Cómo lo está viviendo su familia, bueno, darle la autoridad a ellos pues como pareja para trasladar hasta donde queramos trasladar. Y si quieren trasladar y quieren hacerles partícipes, darle algunas consignas de cómo han de hacerlo, ¿no? Y incluso si no quieren compartir, pues darle alguna consigna pues acerca de declarar en su familia, oye, necesito este espacio, necesito esta privacidad, necesito que no me preguntéis, estoy en este propósito, pero quiero vivirlo desde la más absoluta privacidad y compartiré con la familia pues cuando tenga resultados. Y de momento quiero esa privacidad. También es legítimo. Y ahora sí, una última pregunta para las dos. Después de tantos años acompañando a equipos, escuchando a pacientes, formando a líderes, ¿qué os sigue conmoviendo de este trabajo? ¿Qué os hace seguir? ¿Quién empieza? ¿Yo? Bien. Bueno, para mí mi trabajo conecta con un propósito vital, ¿no? De aportar valor, acompañar, motivar, inspirar a las personas a crecer y no sé, a encontrar su mejor, no sé, su mejor versión, si quieres, ¿no? Estar ahí donde quieren estar. El increíble potencial de cambio que tenemos las personas, ¿no? El seguir buscando, el seguir explorando. Yo soy una buscadora, una exploradora. Y dice Bucay que el buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra, ¿no? Es alguien para quien su vida es una búsqueda, ¿no? Para mí mi vida es una búsqueda y en esa búsqueda voy encontrando caminos que voy compartiendo con las personas y sigo porque siempre dejan una huella imborrable en mí. Cada persona que he acompañado deja una huella en mí y eso para mí, bueno, pues da sentido a mi trabajo y a mi vida, ¿no? En mi caso, creo que lo comentaba al inicio, que siempre me ha acompañado un propósito como psicóloga, que es la contribución, es ayudar al otro. Yo empecé ejerciendo estrictamente solamente la psicología clínica, ¿no? Y para mí siempre ha sido como lo que ha permanecido, ¿no? En este caso, en el trabajo que desempeñamos, en los acompañamientos que hacemos con profesionales de la reproducción asistida, pues es el mismo, es contribuir en un tramo de la vida donde se entrelazan muchas emociones, ¿no? La ilusión, pero también la vulnerabilidad, el conseguir lo que ansías, lo que sueñas, o también la pérdida, donde está un poco la posibilidad también, ¿no? Entonces, bueno, creo que poner un poco de alma en esas interacciones que ocurren en las clínicas, en las áreas de reproducción asistida, poner alma en esos procesos es tremendamente gratificante y da sentido a mi necesidad de contribuir. Puedo decir que se nota todo lo que habéis dicho en vuestro trabajo, lo he podido vivir en persona, en uno de vuestros proyectos, en ese curso, y estoy inmensamente agradecido de haberos tenido aquí. Estoy seguro que muchísimas personas lo van a escuchar y lo van a ver. Gracias. Y les va a resonar muchas de las cosas que hemos dicho y les va a ayudar. Acompañar al final es un acto de humildad, ¿no? Es aceptar que no podemos quitar el dolor, pero sí estar cerca de quien lo atraviesa. Y vosotros estoy seguro que lo hacéis muy bien. Y muchísimas gracias. Espero que hayáis estado a gusto. Muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón, por abrir esta posibilidad de hablar de estas cuestiones. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente. Un placer. Gracias. Seguimos en el próximo episodio de Nadie dijo que sería fácil y espero que os haya gustado. Puedes escuchar este y otros capítulos en Spotify y en el YouTube de Eugene. Suscríbete. También puedes seguir toda la actualidad del programa en el Instagram y el TikTok de Eugene. Nadie dijo que sería fácil. Un podcast producido por Eugene y Cir.